entonces ustedes pueden verla aquí, es medio rayadita, ¿no? Entonces esa es la característica principal de esta estructura. Nosotros ya la vimos con los aceros. Les recuerdo que estamos haciendo una pequeña revisión apoyándonos que tenemos la posibilidad de ver ahora estos gráficos de lo que nosotros ya habíamos visto. A ver, veamos qué más tenemos abajo. Bien, fíjense ahí, muchachos, tienen ustedes un grano de ferrita, o perdón, de perlita, en 3 dimensiones, ¿no? Está dibujado, básicamente. Ahí, en este gráfico, hay un pequeño error. El error es que, si ustedes logran apreciar, van a notar que las capas de cementita y de ferrita en este gráfico están casi del mismo tamaño. Pero nosotros hemos dicho que eso no es así, ¿no? Hemos indicado que la cementita es mucho más delgada, la relación inclusive era de 1 a 9, me parece que hicimos ese ejercicio en clases. Entonces, si este gráfico nos muestra efectivamente esa eutectoide, que es la perlita, la cuestión de proporcionalidad entre las capas no está bien definida aquí, ¿no? Es incorrecta, no está dibujado bien. Las capas de cementita, como ustedes saben, tienen que ser muchísimo más delgadas, ¿no? En la fotografía de arriba, ustedes pueden notar eso. Fíjense aquí en la parte izquierda superior, hay un grano bastante interesante de perlita, y ahí efectivamente hay unas líneas negritas más oscuras en un fondo blanco, ¿no? Entonces esas líneas oscuras vienen a ser la cementita, y el fondo blanco viene a ser la ferrita. Entonces aquí sí está, digamos, bastante bien porque, bueno, es una fotografía, ¿no? En cambio, lo que está aquí abajo es simplemente una representación gráfica, ¿no? Por así decirlo. Bien, seguiremos viendo qué más tenemos. Bien, aquí tengo otra fotografía, dice microfotografía de un acero hipoeutectoide, ¿no? Ustedes saben que hay aceros hipoeutectoides y además hay aceros hipereutectoides, ¿no? Y también existe el acero netamente eutectoide, ¿no? Entonces, a partir de esa clasificación, lo que ustedes tienen ahora es un acero hipoeutectoide. ¿Qué significa eso? Que el porcentaje de carbono es hasta el 0.8%. Ahí pueden ver los granos de la ferrita y perlita. Esta es una fotografía muy típica. Esto es básicamente lo que siempre se tiene en este tipo de aceros, ¿no? Nosotros ya sabemos bastante, sabemos que la cantidad de ferrita y perlita pueden variar, y eso hace que si hay más ferrita, por ejemplo, entonces el acero va a tener mayor ductilidad, va a tener mayor plasticidad, y mientras vaya creciendo la perlita, el acero se torna más duro, más resistente, pero pierde también plasticidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, las proporciones de ferrita y perlita, en definitiva, digamos, manejan ya la calidad del acero para algún otro uso, ¿no? Bien, veremos qué más tenemos. Ya en este gráfico, otra vez un dibujo, en este gráfico ya hay, son los 3 tipos de acero que habíamos dicho, ¿no? A la izquierda, un acero hipoeutectoide, los puntos negros vienen a simbolizar a la perlita, y los granos blancos son la ferrita, ¿no? Entonces aquí hay muy poca perlita. Este puede ser un acero de muy bajo carbono, tal vez un 10-10, podría ser tal vez ese. El gráfico del centro es un acero netamente perlítico, vale decir 0.8% de carbono. Todos los granos son perlitas, o sea, no hay nada más. Y en la parte derecha está esa telaraña que les dije, ¿no? De la cementita, esa estructura tan nociva que se distribuye como una especie de red dentro de la estructura del acero. Entonces, fíjense, este gráfico bastante ilustrativo, no es fotografía, pero nos explica claramente lo que sucede en las estructuras, ¿no? Repetimos entonces, tenemos un acero hipoeutectoide a la izquierda, un acero netamente eutectoide en el centro y un acero hipereutectoide a la derecha.
Bien, veremos qué más podemos rescatar de esto. Ya, entrando un poco ya en el tema, fíjense entonces ustedes ahí abajo tienen 4 fotografías y esas fotografías muestran algo que hasta ahora en los aceros no hemos visto. Esas pequeñas incrustaciones de color oscuro son el grafito. Bien, una de las condiciones, una de las características principales de las fundiciones es su elevado contenido de carbono, ¿no? Entonces, el contenido de carbono de las fundiciones llega al 4.3%, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Entonces, como el carbono existe en grandes cantidades, el carbono empieza a formar sus propias estructuras, en este caso, algo así como que se agruparan, ¿no? Trataremos de buscar un ejemplo para explicar este proceso que es importante y básicamente es la base del entendimiento de la teoría de las fundiciones. Imagínense una taza de leche y ustedes le echan hojuelas, ¿no? Hojuelas, vaya, de avena, por decirles. Entonces, lo que van a formar ustedes es un líquido con avena, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, la fundición tendría que entenderse de esa manera. El papel de las avenas, en este caso, lo hace el grafito. ¿Por qué? Porque está en grandes cantidades. Como está en grandes cantidades, el diagrama que nosotros ya conocemos, el diagrama hierro-carbono, medio que ya no funciona, porque cuando hay demasiado carbono, ese carbono se junta, o sea, se agrupa. Termodinámicamente hablando, eso al carbono le conviene. Por eso es que el carbono tiende a formar sus propias estructuras. Entonces, como primera definición de lo que es una fundición, aprovecharemos esta fotografía, vamos a decir que la fundición es una aleación en base a hierro con carbono en grandes cantidades y además este carbono se junta en estructuras como las que están viendo ustedes. Todos aquí en estas 4 fotografías son hierros de fundición. Lo que cambia es la forma del carbono y bueno, ya empezaremos a utilizar un término, por favor, muy importante. En términos de metalografía, el carbono que se encuentra en el hierro de fundición recibe el nombre de grafito. El grafito, entonces, es 100% carbono, ¿ya? Entonces, ese primer concepto ya lo anotaremos, ¿no? Entonces, una fundición es una aleación en base a hierro que tiene demasiado carbono y ese carbono forma sus propias estructuras que llevan el nombre general de grafito. Se diferencian las fundiciones básicamente por la forma del grafito, ¿no? En la parte izquierda superior, ustedes pueden ver una especie de pelitos, ¿no? Esos pelitos, recuerden que esto es una metalografía, básicamente son algo así como una especie de cabellitos que ustedes ven, ¿no? Pero esos cabellitos están incrustados ahí y en realidad lo que son unas pequeñas láminas, algo así como unas pequeñas hojitas, ¿no? Y cuando se hace el corte de la pieza para ver al microscopio, entonces lo que vemos es básicamente una especie de pelitos. Ese grafito que forma algo así como pelitos se llama grafito laminar, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña clasificación, pero anotemos eso. Ese grafito se denomina laminar, de láminas. Bien, por otro lado, tienen ustedes aquí una especie de, otra vez, pipocas. Aquí tienen una especie de esferitas y aquí una especie de vainitas, ¿no? Entonces, aquí estos cuatro formas de grafito tienen su nombre específico. Este grafito de aquí se denomina laminar. Este grafito en forma de esfera se llama grafito esferoidal. O sea, no, veamos entonces, antes de ir adelante, este grafito en forma de cabellos, grafito laminar. Este grafito en forma de bolitas, esferas, esferoidal.
Luego existe el grafito nodular. Nodular es este que está en el extremo derecho arriba. Nodular, de nódulos, ¿no? Entonces, a ver ese nombre, trataremos de nodular. ¿Ya? Entonces, este grafito que ustedes ven, que no es exactamente una esfera, recibe el nombre de nodular. Y finalmente el grafito que se encuentra aquí abajo, así en forma de hojuelitas, se llama grafito vermicular, ¿no? Entonces ahí va, vermicular. Entonces tenemos 4 tipos esenciales de grafito. Volveremos a repetir. Aquí tenemos el grafito laminar, aquí tengo el grafito esferoidal, aquí tengo el grafito nodular y aquí tengo el grafito vermicular, ¿no? Entonces son 4 tipos de, 4 distintos tipos de grafito que pueden existir en los hierros de fundición. Bien, seguiremos yendo poco a poco, ¿no? Creo que ya nos estamos llegando a entender. Muy bien, ahora, fíjense ustedes, todas las 4 fundiciones que tengo aquí tienen grafito, eso salta a la vista. Bueno, pero ¿qué hay abajo? ¿No? O sea, estos grafitos son algo así como pedacitos de carbono que están incrustados en el acero. Son pequeños, del orden de las micras, ¿no? O sea, no son grandes, los puede ver a simple vista, hay que acudir al microscopio para poderlos ver. Entonces, estos grafitos, todos los grafitos, están incrustados en lo que se denomina matriz metálica, otro nombre interesante. Matriz metálica. ¿Ya? Entonces, a ver, volveremos a hacer una especie de resumen de lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo fundiciones. Ok. Las fundiciones tienen alto carbono y ese carbono, porque está en grandes cantidades, se empieza a juntar de por sí, como hojuelas en una taza de leche. Esos grafitos pueden ser laminar, pueden ser esferoidal, pueden ser nodular o vermicular, atendiendo a la forma que tienen. Un poquito más adelante vamos a explicar por qué se forma grafito laminar, por qué se forma grafito esferoidal o cualquiera de estos dos. La cuestión es que la forma del grafito indica también las propiedades del hierro de fundición. En este sentido, ya nomás diremos que en estos 4 gráficos que ustedes pueden ver, el grafito laminar que se encuentra aquí es el más común de todos. Es el que básicamente siempre existe. Y además es el que tiene menor calidad, ¿no? O sea, aquí vamos a entender otra vez al material de una forma íntegra, ¿no? El hierro de fundición básicamente es un material metálico que tiene millones, billones de pequeñas incrustaciones que son estos grafitos. Entonces, lo que ustedes tienen en realidad es un material metálico con millones, billones de pequeños huecos. O sea, el grafito, muchachos, pues si tienen un lápiz a la mano, es eso lo que hay, ¿no? O sea, dentro del lápiz hay una mina de grafito. Es eso lo que existe dentro de un hierro de fundición, solamente en diferentes formas, laminar, nodular, vermicular, etcétera. Y esas pequeñas incrustaciones lo que son en realidad son huecos, ¿no? Porque no es metal, se dan cuenta. El grafito no es metal, es una incrustación medio extraña. Por eso, en muchas oportunidades, al hierro de fundición se lo conoce como acero sucio, vale decir, con millones, billones de pequeñas incrustaciones de grafito que lógicamente causan nomás un efecto dañino, ¿no? O sea, captemos un mensaje también muy importante, pero que creo que ustedes ya alguna vez escucharon de mí, ¿no? Los aceros y los hierros de fundición son 2 tipos de materiales que se utilizan bastante en la construcción de máquinas, etcétera, etcétera. Pero, aparte de ello, el acero es de mucha mejor calidad, tiene mayor plasticidad, es más caro a comparación del hierro de fundición. El hierro de fundición es buen material, pero no se dobla, ¿se dan cuenta? La capacidad de soldar hierros de fundición es bien restringida. No es fácil soldar hierros de fundición
Por eso es que los hierros de fundición inclusive son más baratos, porque como les comenté, vienen a considerarse una especie de acero sucio, ¿ya? Bien, volveremos a lo que estábamos viendo hace un ratito. Esa matriz metálica es lo que se encuentra entonces en el fondo de estas micrografías. Esa matriz metálica, ¿qué es? Ya, entonces estamos tratando de comprender la estructura de un hierro de fundición y tenemos que mencionar aquí que esa matriz metálica no es nada más que un acero. ¿Listo? Esto está manejado de todas formas por el diagrama hierro-carbono. En el diagrama hierro-carbono nosotros hemos visto que los aceros se forman, digamos, de manera bastante lógica. A partir de la austenita se forma ferrita, perlita, cementita, etc. Entonces, en los hierros de fundición lo que tengo es un acero que forma esa matriz metálica y en esa matriz metálica están incrustados estos grafitos que ahora ustedes están viendo. O sea, ¿qué es el hierro de fundición? Otra definición, es un acero con pedacitos de grafito incrustados en él. Estos grafitos son básicamente huecos y por esa situación es que este material es sumamente frágil, ¿se dan cuenta? Los golpes que se puede dar, digamos, a un hierro de fundición hacen que este inmediatamente se quiebre. Y se quiebra precisamente porque tiene millones, billones de huecos dentro, ¿no? Y esos huequitos que ustedes ven ahora hacen que este material sea relativamente frágil. Bien, estamos yendo, creo, bien nomás. Seguiremos con algunos detalles muy importantes. ¿Por qué diferentes tipos de grafito? Y ahora, a ver, vamos a ver si alguien quisiera participar. Supónganse que ustedes tienen estos 4 hierros de fundición para disponibilidad, ¿no? O sea, pueden trabajar con ellos. ¿Cuál creen que se rompe más fácilmente con los golpes? O sea, ¿cuál tiene peores propiedades mecánicas entre estos 4? ¿Será el grafito que tiene forma de láminas como cabellos? ¿Será el grafito que tiene forma de nódulos? ¿Será el grafito vermicular o el grafito esferoidal? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de estos hierros de fundición será el de mejor calidad? A ver, alguien, por favor, que quisiera participar. El vermicular, el último de la derecha. El último de la derecha, ¿dices que es el que tiene mejores o peores condiciones? A peores condiciones. La mejor podría ser la primera de la izquierda. La primera de la izquierda, la de abajo o de arriba. La de arriba, esa pienso que puede ser la mejor. Y la de la otra esquina, el de abajo de la derecha, esa puede ser la peor porque están separadas. Pienso yo eso. Muy bien. A ver, vamos a ver algo. Por favor, pongan atención al papelógrafo. Supóngase que esta es una incrustación de grafito, ¿no? La base metálica, la matriz metálica está al fondo. Supónganse que son granos de ferrita, por decirles. O sea, este grafito que ustedes ven, este hierro de fundición, está formado por granos de ferrita, porque hemos dicho que la matriz metálica es eso, un acero. Y alrededor o incrustado en él hay esta especie de lámina de grafito. Si yo le doy un golpe, esto es muy factible que se empiece a romper por las esquinas, o sea, por los cantos, porque aquí hay una especie de rajatura, ¿se dan cuenta? Es una pequeña grieta. Ahora, lo mismo, solamente que el grafito ya es esférico. ¿Cuál de estos grafitos haría que el material se rompe más fácilmente? ¿El grafito laminar o el esferoidal? ¿Qué dicen ahora? Yo opino, ingeniero, que es el laminar. Correcto. Entonces, si bien al principio la compañera tenía una opinión, acabamos de invertir su opinión y efectivamente el grafito, el hierro de fundición de peor calidad entre estos 4 es el laminar. ¿Por qué? Porque tiene un montón de grietas dentro. El mejorcito de estos 4 es el esferoidal, porque como es una pelotita, no tiene extremos agudos y, digamos, de manera más valiente va a aguantar golpes y va a tener mejores propiedades, ¿no? Ahora, entonces,
el de arriba, el de la izquierda, digamos el peorcito. Y este de abajo, el que tiene esferitas, el mejorcito. Estos dos se encuentran entre esto y este otro. Como les dije, hoy en día se puede fabricar, digamos, a pedido, por así decirles, ya sea este tipo de hierro de fundición, este tipo, este o este otro. O sea, la ciencia de los hierros de fundición ha aprendido a fabricar hierros de fundición de un tipo y hierros de fundición de otro tipo. También esto tiene un pequeño costo. Como les había comentado, el hierro de fundición esferoidal es el de mejor calidad, pero es el más caro, porque hoy en día existen formas de fabricar hierro de fundición con grafito esferoidal. Tradicionalmente, digamos, hace un siglo atrás o un siglo y medio, los hierros de fundición eran básicamente solo estos, los grafitos de forma laminar, porque la gente todavía no sabía cómo fabricar este tipo de hierros, pero hoy en día sí ya se puede manejar prácticamente a voluntad del metalúrgico si voy a tener hierros de fundición de este tipo o de este otro tipo. Bien, continuamos. Matriz metálica, otra vez. Ahora, la matriz metálica, por ejemplo, aquí que ustedes pueden ver en este gráfico, he puesto granos de ferrita, entonces la matriz metálica puede ser ferrita. La matriz metálica también puede tener perlita, digamos, pueden ser granos de ferrita y perlita, como un acero de ferrita y perlita. La cementita muy rara vez se encuentra, por eso básicamente la matriz metálica puede ser de tres tipos, ¿ya? Puede ser de tres tipos y por favor quisiera que anoten eso. La matriz metálica puede ser netamente ferrita, puede ser netamente perlita o puede ser ferrita y perlita, ¿no? Entonces la matriz metálica va a ser de tres tipos. Puede ser únicamente ferrita, puede ser únicamente perlita o puede ser ambos. La cementita prácticamente nunca existe en los hierros de fundición, ¿no? La cementita no está ahí presente. Bien, ya nos hemos metido de lleno en la teoría de los hierros de fundición y creo que las cosas están relativamente claras. Haremos un pequeño resumen. El hierro de fundición es un material metálico en base a hierro, lógicamente, donde el carbono está en tan grandes cantidades que forman sus propias estructuras por separado. Esas estructuras por separado reciben el nombre general de grafito. El grafito puede ser de diferentes formas, atendiendo a cómo se fabrique el hierro de fundición. El grafito que se denomina laminar es el que tiene peor calidad, es el más barato, pero se utiliza bastante. El hierro de fundición de mejor calidad vendría a ser el que tiene grafito esferoidal, es el más caro también de todos, y entre ellos hay dos tipos de grafito que se llama vermicular y nodular, que vendrían a ser algo así como intermedios, ¿no? Eso entonces vendría a ser hasta ahora el resumen. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Si dice que el laminar es el de peor calidad, pero dice que lo usan mucho, ¿en qué lo usan? Ya, muy bien. A ver, voy a ir un poquito más abajo, aprovecharemos la pregunta. Vamos a volver a esta. A ver. Ya. Bien, fíjense en esta fotografía. ¿Qué ven ustedes en la parte de abajo? Dos piezas de fundición. Las fundiciones se utilizan para hacer piezas de increíblemente compleja configuración, ¿no? O sea, una pieza fundida, miren, ojalá que mañana en realidad tenemos fundición, ¿no? Nosotros vamos a fabricar una piecita de fundición. Una pieza de fundición se fabrica a partir de un original, de un modelo,
y a partir de ese modelo se fabrica la pieza en metal. ¿Cuál es la característica principal de los hierros de fundición y de los metales que se utilizan para fundir? La característica principal es que tienen que fluir muy bien, ¿no? Esa palabra, fluir, vale decir, tienen que chorrearse muy bien. Cuando están líquidos, estos metales, cuando entran al modelo donde estoy fabricando mi pieza, tienen que rellenar pequeños huecos, tienen que rellenar alitas, como en este caso. O sea, la forma de la misma pieza es sumamente complicada. No se puede fabricar esta pieza mediante soldadura o mediante deformación, no hay caso. Son tan complicadas que la única manera de hacerlo es con hierro de fundición. Ahora, la pregunta que tú hiciste, ¿dónde se usan estos materiales? Pues bien, ahí tienes, por ejemplo, dos objetos, ¿no? Donde se pueden utilizar. El de la izquierda parece que es una especie de enlace, ¿no? Una especie de pieza sujetatoria, si la diríamos, que seguramente puede sujetar dos otras piezas a la derecha o a la izquierda. La fotografía de la derecha nos muestra el corpus, me parece que es de una bomba, ¿no? O sea, ahí adentro debe haber paletas, debe haber engranajes, etcétera, que hacen que todo esto pueda servir, me imagino, como una bomba o tal vez como una caja de reducción de velocidades. Habría que ver efectivamente de qué se trata, ¿no? No tengo ese dato, simplemente la fotografía, pero esta fotografía ya me indica, digamos, el uso de este tipo de materiales. Algo muy cercano a ustedes. Imagínense un torno, por ejemplo, ¿no? Un torno donde se fabrican piezas, se tallan piezas, se cortan, se fresan, etcétera. La bancada del torno es enteramente de hierro de fundición. O sea, es una mole metálica, ¿no? Está plantada ahí, su único objetivo es aguantar el peso de la maquinaria y el torno mismo, entonces, es esa inmensa masa metálica que se encuentra en los talleres comúnmente, ¿no? Entonces, ahí se encuentran también hierros de fundición. Los hierros de fundición se utilizan mucho en la arquitectura. Por ejemplo, en los parques, se habrán dado cuenta que los bancos, por ejemplo, en los costados tienen elementos metálicos que sujetan el banquito, ¿no? O sea, esas piezas son piezas arquitectónicas artísticas. Encima que le dan un toque estético agradable al banco, también cumplen la función de sujetar a las personas que se sientan en él. Entonces, ahí tienen ustedes otro lugar donde se utiliza muchísimo el hierro de fundición. Alguna vez les comenté, paseando por el Prado van a encontrar que hay unos pilares verdes donde están los focos. Esos pilares han sido importados de Francia a principios del siglo pasado, son también hierro de fundición. Otra vez estamos en piezas arquitectónicas, artísticas que se utilizan mucho. Los motores, en la antigüedad, las cajas de los motores, los corpus de los motores, eran prácticamente todos antes fabricados con hierro de fundición. Digamos, uno de esos micros antiguos, el número 2, el H, esos colectivos grandes que todavía circulan por nuestra ciudad, originalmente la mayoría de ellos tenían sus motores fabricados de hierro de fundición, ¿no? O sea, la caja del motor, ¿no? O sea, todo lo que envuelve al motor era hierro de fundición. Hoy en día, el hierro de fundición ha ido cambiando mucho por otro metal que es el aluminio de fundición. Muchas piezas que antes se fabricaban con hierros de fundición, ahora se los fabrica con aluminio por varias razones. La principal es, lógicamente, el peso. El aluminio, teniendo una densidad menor que la del hierro, es mucho más liviano. Entonces, en especial en la industria automovilística, piezas de aluminio fundido se encuentran en grandes cantidades, ¿no? El hierro de fundición, un poco que se ha ido a un lado. Luego, con hierro de fundición se fabrican muchos elementos, por ejemplo, de las tipografías, ¿no? Las grandes imprentas. Ustedes han debido ver, por ejemplo, que, bueno, antes había periódicos, ahora creo que ya no hay,
los periódicos se fabrican como papel higiénico, ¿no es cierto? Entonces, pues esos rodillos utilizaban esas grandes tipografías eran exclusivamente fabricadas con hierros de fundición, o sea, esos elementos giratorios grandes, pesados, entonces eran siempre hierros de fundición. El hierro de fundición, entonces, se utiliza bastante, aún hoy en día, en piezas complejas, ¿no? O sea, que tienen una complejidad bastante elevada, como lo que ustedes están viendo ahora en la fotografía. A ver, creo que tengo algo más aquí. Ya, fíjense acá, muchachos. Aquí tienen ustedes otras piezas de fundición. Lamentablemente creo que son aluminio, pero no importa. Creo que el de abajo, fíjense, o sea, quiero que se den cuenta de la magnitud de la pieza de abajo, ¿no? O sea, esta es una pieza fundida. Parece que es un horno. Puede que sea un horno de combustión, pero vaya, es metálico. Está encima de una plataforma de transporte, o sea, esta pieza es enorme, debe pesar varias toneladas. ¿Y cómo la van a fabricar? Solamente por fundición, ¿no? No pueden fabricar de otra forma. Aquí arriba ven, también creo que es un motorcito muy parecido a una moto, al motor de una moto. Fíjense, aquí tiene unas aletitas, esas aletitas seguramente tienen la función de disipar calor. A la derecha van a ver también una pieza bien complicada que tiene varios orificios de ingreso y seguramente también es de una pieza complicada, ¿no? De una pieza bastante compleja. Abajo, nuevamente, parece que es un pequeño compresorcito, me da la impresión, nuevamente fíjense que son piezas que no se pueden obtener de otra forma, solamente se van a obtener mediante fundición. A ver, creo que tengo algo más. Ah, qué bonito. Fíjense, esa pieza es una pieza fundida, es una inmensa campana. Esta es de bronce, lógicamente, el bronce de fundición. Pero no interesa, ¿no? La verdad es que la forma de fabricarla también es mediante fundición. Esta campana tiene una historia muy peculiar. Está en Moscú, donde yo estudié. Está en el Kremlin, o sea, el Kremlin es un conjunto de fortalezas que antes los rusos utilizaban para defenderse de invasores. Entonces, tradicionalmente era una especie de ciudadela, ¿no? Es muy impresionante el Kremlin en ese sentido, es una belleza estar paseando por ahí. Y en uno de esos lugares está esta campana que pesa bastantes toneladas y su historia es bien interesante, ¿no? Es enorme esta campana, creo que mide alrededor de unos 4 o 5 metros, o sea, es bastante grande. Se pueden imaginar que es súper recontrapesada. Para poder fabricar esta pieza, lógicamente se utilizó fundición, se hizo un hueco en la tierra donde los artistas dieron forma al original para luego vaciarlo en bronce. El proceso de fabricación de esta campana duró casi dos años, o sea, 2 años para simplemente fabricarla, ¿no? Y se utilizaron varios hornos para fundir bronce para que se pueda vaciar, hacer la colada al mismo tiempo, ¿no? Todo salió bien, perfecto, la campana se la pudo realizar, pero en el momento de subir la campana ya, digamos, a la torre donde iba a estar ella puesta, la hicieron caer. La hicieron caer con tan mala suerte que se rompió. O sea, nunca sonó esta campana, ¿no? Pero fíjense, o sea, la envergadura de ella es pues una belleza y bueno, como les dije, la fundición como tal es pues una manera, es un método para fabricar piezas mecánicas que me pueden servir mucho en la industria, digamos, electromecánica, pero también se utiliza bastante para realizar objetos ornamentales, en este caso, esta fabulosa campana, ¿no? Entonces, espero que, gracias por la pregunta, hemos hecho bastante amplia la explicación, pero creo que ahora ustedes se ubican perfectamente en qué casos se utilizan los hierros de fundición. Bien, volveremos a lo nuestro. Aquí abajo ven nuevamente otras fotografías, fíjense,
estas son metalografías son reales, no son dibujos. Y quisiera, por favor, que pongan atención en la del centro, abajo. Ahí ya ustedes deben entender que hay grafito esferoidal. Y la base metálica, la matriz metálica, es ferrita porque veo los granos de ferrita bastante claros, ¿no? Entonces, esto es, miren, el nombre completo de este hierro de fundición va a ser hierro de fundición con grafito esferoidal y base metálica ferrítica, ¿no? Entonces, ese es su nombre y apellido. El de la izquierda va a ser hierro de fundición con grafito laminar y base metálica, al parecer también ferrítica. A la derecha voy a tener hierro de fundición con grafito nodular y base metálica ferrítica también parece, ¿no? Entonces, fíjense, de las combinaciones distintas de base metálica y de forma del grafito, yo puedo obtener diferentes hierros de fundición. Ahora, ¿cuál es el valor que tiene la matriz metálica? Bueno, no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Ya tenemos que aplicar nuestros conocimientos nomás. A ver, veamos. La ferrita. Tradicionalmente, nosotros sabemos que la ferrita tiene enorme plasticidad, no es muy dura, relativamente baja resistencia mecánica, pero cuando tiene grafito, digamos, como en este caso, lo que se obtiene es un hierro de fundición que permite cierto tipo de plasticidad, ¿no? A ver, ¿cómo es eso de que permite cierto tipo de plasticidad? Un eje, por ejemplo, cuando está trabajando, cuando está dando vueltas, entonces tiende a deformarse un poco. Entonces, si el material va a ser muy rígido, digamos, algo así como un vidrio, puede romperse fácilmente, ¿no? Entonces, necesita ese material siempre cierto grado de libertad de movimiento. Entonces, cuando el hierro de fundición tiene bastante ferrita dentro, y eso es bastante interesante, tiende a que el hierro de fundición obtenga cierta plasticidad. No mucho, pero algo se dobla, ¿no? Eso permite que las piezas que van a estar fabricadas con ferrita, independientemente del tipo de grafito que ustedes usen, va a tener cierto tipo de plasticidad, o sea, no va a ser tan rígido y muchas veces eso puede ser importante para el uso que le voy a dar. Por otro lado, si es que la base metálica va a ser perlítica, o sea, perlita, lo que voy a obtener es realmente un hierro de fundición durísimo, porque la perlita misma sabemos que es dura, extremadamente rígida, o sea, que no va a permitir ningún tipo de vibraciones. Por ejemplo, las bancadas de los tornos están hechos para eso, para poder aguantar, ¿no? Y en ese caso ya no necesito que se esté doblando. Por esa razón, en ese caso, la matriz perlítica va a ser la más importante. Ahora, ¿cómo se forma la matriz? Bueno, ya pues aquí vamos a... bien, esperen un ratito, ¿no? Veremos unas fotitos más y vamos a volver a eso. Quisiera que comprendan que acabamos de mencionar que puedo manejar la forma del grafito, o sea, puedo obtener ya sea grafito de este tipo o grafito del otro tipo. La base metálica también puede variar. Y de alguna u otra forma, los metalurgos también pueden elegir qué base metálica quieren, ya sea esta ferrítica o ya sea esta perlítica. Eso depende de varios factores que los vamos a ver un poquito más adelante. Esperen un poquito, por favor. Quiero seguir mostrándoles fotos. Bien, a ver qué más tenemos aquí abajo. Ya. Fíjense lo que tienen ustedes aquí. Esta es una de las fotografías más bonitas que he podido conseguir y que hay en el internet. Y aquí hay una metalografía bastante hermosa. Pueden ustedes observar las grietas que forma el grafito, porque estos son grietas, hemos dicho. Ahora sí ustedes pueden entender perfectamente por qué les dije que estos son muy frágiles, ¿no? Porque las puntas terminan en forma aguda y ahí es muy fácil que una grieta pueda desarrollarse
tal vez fruto de un golpe, por decirles. Ahora, ¿qué base metálica tiene? Bueno, la base metálica de este hierro de fundición es perlita. Vean ustedes los granos de perlita que forman la matriz metálica, o sea, al fondo. Ferrita no veo, a no ser que este grano podría ser, ¿no? Medio dudoso, pero veo básicamente perlita por todo lado. Y creo que ustedes están de acuerdo en considerar esta foto realmente muy hermosa, ¿no? Fíjense, la naturaleza misma es muy, digamos, es bella, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Estas cosas fabrica la naturaleza y realmente, pues, es una obra de arte, ¿no? Hasta parece una especie de pintura, tal vez hecha por un artista, pero la verdad es que esto es una metalografía. Ahora, lógicamente, hay que mencionar que esta fotografía está con filtros, ¿no? Entonces, le han debido poner algún filtro azul, me imagino, o celeste, cosa de que la estructura de la perlita se vea así de hermosa como la pueden ver ahora. De hecho, los microscopios tienen muchos filtros que permiten muchas veces resaltar una estructura y opacar alguna otra para efectos de estudio, ¿no? En este caso, entonces, parece que han utilizado un filtro celeste que definitivamente, bueno, muestra en toda su belleza a esta microestructura, ¿no? A ver, veamos qué más tengo. Bien, aquí en esta hay varias estructuras, nombres raros, vainita, prostita, martensita, etcétera. Esos vamos a ver un poco en tratamientos térmicos, por el momento no nos meteremos mucho a esto, pero de este gráfico, la más bonita que quisiera que ustedes noten es la que se encuentra en el extremo superior derecho, donde está ahora mi cursor. Ahí hay austenita, entonces fíjense lo que les comentaba, ¿no? Los granos de la austenita son líneas rectas en la mayoría de los casos y por eso es que esta estructura tiene esa característica muy distinta al de la ferrita, ¿no? En este gráfico, nuevamente, la austenita está brillando en todo su esplendor, fíjense, y ahí pueden ustedes notar específicamente cómo es la forma de los granos, la frontera de los granos en especial, ¿no? Eso hace, como habíamos mencionado una vez, que la austenita no tenga tanta plasticidad como la ferrita. De hecho, es relativamente frágil esta austenita, pero también hemos mencionado que en muchas ocasiones se la puede utilizar. Bien, seguiremos viendo. Bueno, ya estas cosas creo que ya las vimos. Bueno, sí, ahí está. Bueno, muchachos, entonces, básicamente ese es el apoyo que quería mostrarles, ¿no? Bien, ¿tienen alguna consulta? Hasta aquí. Nada. Muy bien, entonces dejamos de compartir y vámonos entonces a nuestro papelógrafo. Bien, pongamos entonces ahí abajito, por favor, clasificación de las fundiciones. Clasificación. Bien, aquí tengo ya preparado un pequeño papelógrafo para que sea un poquito más sencilla la explicación. La clasificación básica de las fundiciones es la siguiente. Existen las llamadas fundiciones blancas, así se las denomina por el color blanco que tienen. El núcleo general de las fundiciones son las fundiciones grises, y estas fundiciones grises pueden ser laminar, esferoidal o nodular, ¿no? Eso hemos visto nosotros. Ahora bien, existe una fundición que se denomina maleable. Maleable significa que se puede trabajar en el torno bastante bien. Esta fundición maleable es la que tiene el grafito nodular. Recuerden que había 4 tipos de grafito: el laminar, esferoidal, el nodular. Entonces, perdón, aquí hay un pequeño error. Vermicular. Aquí vermicular.
Entonces, las fundiciones grises pueden ser laminares, esferoidales, vermiculares, y existe una otra fundición que se llama maleable, que tiene el grafito nodular. Ahora, esta fundición maleable se obtiene de la fundición blanca. Medio que rayada la clasificación, ¿no? Pero no es tan complicada. A ver, otra vez vamos a repetir. Existe un cierto tipo de fundiciones que se denominan fundiciones blancas. Estas fundiciones blancas son muy frágiles, no sirven básicamente, no se utilizan tal cual. Después de un tratamiento térmico, esto dice TT, estas fundiciones blancas se convierten a fundición maleable que tiene el grafito en forma de nódulos. Esa fundición sirve para tornear piezas cuando esto es necesario. O sea, prácticamente la 1 y la 3 vienen a ser lo mismo. O sea, de la 1 se fabrica la 3, ¿no? Pero, miren, yo no soy el culpable de esta clasificación, así que no quisiera que renieguen contra mí. Es así como las han clasificado, ¿no? No podemos hacer nada. Lamentablemente, esa es la situación. O sea, otra vez, las fundiciones blancas, como tales, se obtienen, pero no se utilizan directamente. Esta fundición blanca hay que tratarla térmicamente, se hace un tratamiento de recocido, vamos a ver eso cuando estemos haciendo tratamientos térmicos, y después de ese tratamiento de recocido se convierte en una fundición llamada maleable que tiene su grafito en forma de nódulo. Listo. Ahora, las fundiciones comunes y corrientes que no se someten a este tratamiento térmico y que ya están directos para trabajar, por ejemplo, en el Prado, esas piezas que habíamos dicho, se dividen en fundiciones grises, laminares, esferoidales y vermiculares, ¿no? Entonces, tengo estos 3 tipos de fundiciones grises, son la mayoría, pero cuando yo necesito que una fundición sea trabajada en un torno, muchas veces eso es necesario, tengo que echarle mano a esa llamada fundición blanca, que me va a originar una fundición maleable después de un tratamiento térmico, en el cual voy a obtener un grafito en forma de nódulos muy apto para el trabajo en los tornos. ¿Listo? Entonces, una clasificación general es esta. Bien, vamos ahora a ver qué es lo que realmente sucede. Vamos ahora a tratar de averiguar por qué se forma ese grafito esferoidal y cómo fue la historia de las fundiciones que se han ido mejorando, digamos, en el tiempo. Como les había comentado hace un tiempo, cuando las fundiciones empezaron a utilizarse de manera industrial a gran escala, eso hace unos 2 siglos, por decirles, los años 1800, 1820, 40, cuando nuestro país estaba naciendo, entonces el auge de las fundiciones se dio, ¿no? Europa fundía muchas cosas, empezaba la época de las máquinas, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Entonces, estos materiales eran bastante utilizados y estaban muy en moda, ¿no? Entonces, era una especie de revolución en los materiales que el mundo estaba experimentando. De hecho, se la llama, ¿no? La revolución industrial, precisamente tiene su nacimiento en esas fechas. Bueno, ¿qué sucedía? Sucedía algo bien interesante. Esas veces no había, digamos, muchos microscopios. Los pocos que existían, digamos, eran utilizados por investigadores, por científicos. De hecho, en las industrias como tales, muy rara vez se tenía acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que lograron ver en esa época es que ciertas fábricas de hierro de fundición producían hierro de fundición de buena calidad a comparación de otras que no tenían tan buena calidad. O sea, la diferencia básica de la calidad era aguantar golpes, ¿no? Ese era el principal requisito de estos materiales en esa época. O sea, era bastante sencillo. Si la fundición salía buena, aguantaba golpes, se consideraba que era un material bueno, ¿no? Si no, digamos, se fundía y al primer esfuerzo la pieza se rompía, se quebraba, se consideraba que era de mala calidad. Entonces, ese sentido de baja calidad y mala calidad
era atribuida a las fábricas de donde venían. Entonces, ustedes, como no había una explicación lógica, lógicamente, digamos, la gente, los metalurgos, los fabricantes decían, no, digamos, la fábrica X tiene buen hierro de fundición, hay que hacer el pedido allá. La fábrica H no tanto, pero cobra más barato, bueno, ni modo, si es que no necesitamos gran cosa, vamos a hacer el pedido allá. Entonces, más o menos como que se atribuía la calidad del metal a, digamos, a la experiencia de los fabricantes. O sea, alguien que tenía buena fama fabricaba buen material, ¿no? Bien, así fue esto durante mucho tiempo, no se sabía exactamente cuál era la razón, hasta que, bueno, efectivamente los estudios de metalografía arrojaron que las fundiciones con este tipo de grafito, vale decir esféricas, eran los que tenían mayor calidad. Pero también eran bastante raras, o sea, no había en muchos lugares, solamente algunas fábricas producían esto. La mayoría de las fábricas producía este otro. Bien, empezaron a investigar. O sea, era un misterio, ¿se dan cuenta? Esta es una de las cosas más divertidas que existe en la historia de la metalurgia, pero es un hecho lo que ha sucedido, ¿no? No es un cuento chino lo que les estoy diciendo. Resulta que las fábricas que tenían materia prima para fabricar el hierro de fundición con alto contenido de magnesio eran las que reportaban grafito esferoidal. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que el magnesio, o sea, cuando está metido como basura, o sea, nadie sabía qué magnesio había, ¿no es cierto? Pero había minas que sacaban materia prima para fabricar hierros de fundición y ahí estaba metido el magnesio como basura. Entonces empezaron a averiguar más y lógicamente se dieron cuenta muy rápido de que el magnesio era el culpable. O sea, básicamente la receta estaba dada. Si tú querías obtener hierro de fundición con grafito esferoidal, tenías que ponerle magnesio y esa era la respuesta. Entonces, fíjense, de una manera bastante casual, el hombre descubrió que efectivamente se puede obtener grafito esferoidal a partir de vetas, a partir de minas que contienen magnesio. Hoy en día, las grandes fundiciones, y miren en nuestro continente, Brasil es un monstruo produciendo hierro de fundición, tienen una siderurgia muy avanzada los brasileros. Ellos fabrican hierro de fundición nodular, ¿no? O sea, esferoidal, perdón. Ellos adicionan magnesio, digamos, de manera voluntaria, y esa es la práctica mundial que el día de hoy se tiene. Básicamente, todos los hierros de fundición se fabrican con aditivos de magnesio. O sea, el magnesio es un metal que, digamos, también la teoría del por qué hace que el grafito forme pelotitas, digamos, es todavía cuestión de controversia. Hay algunas teorías que dicen que alrededor del magnesio, entonces, por propiedades energéticas del carbono, ellos se van rodeando y van formando las esferitas, las pelotitas alrededor del magnesio. Específicamente cuál, por qué, el mecanismo, como les dije, es algo que aún se discute. Debe haber, me imagino, ya alguna teoría mucho más contundente que explique el porqué del magnesio y su influencia al momento de fabricar hierros de fundición. Pero, como les dije, el día de hoy, básicamente, tenemos esa situación en lo referente a la manera de fabricar hierros de fundición. Bien, ¿alguna pregunta con relación a eso? Listo. Seguiremos adelante. Ahora creo que ya está más o menos entendido por qué se puede formar grafito de este tipo y por qué se puede formar grafito de este otro. Comprenderán que el grafito vermicular, por ejemplo, que es uno intermedio, se forma cuando, digamos, no hay mucho magnesio, ¿no? Entonces, puede formarse el magnesio en cantidades, digamos, calculadas, va a formar efectivamente esferas, pero si esa cantidad, digamos, es menor, es reducida, entonces puede que no forme ni esto,
ni esto, entonces vamos a tener esa especie de hojuelitas que hemos visto, ¿no? Entonces, su calidad también va a ser intermedia, pero digamos no va a ser tan caro. Les cuento que fabricar hierro fundido con grafito esferoidal es relativamente caro. No es simplemente botar magnesio y ya está, ¿no? El procedimiento es relativamente complicado. No es magnesio puro, en realidad lo que se mete es una aleación de magnesio que se tiene que fabricar y el proceso de obtención de esa materia prima es costosa. Por eso, digamos, si bien las propiedades crecen, también los gastos de fabricación de este tipo de hierros de fundición se vuelven mayor. Bien, eso con relación al grafito. Veamos ahora qué sucede con la base metálica. Bien, la base metálica. Ustedes tienen aquí un pequeño gráfico, he tratado de dibujarlo de esta manera. En el libro tienen algo parecido, les pediría por favor que también le echen mano al libro. En este gráfico lo que ustedes ven es algo así como una pequeña escalera, por así decirlo, unas gradas, donde he tratado de poner el perfil de una hipotética pieza que se obtiene mediante fundición. Una de las características de las piezas de fundición, y a ver, vamos a volver a ver esto. Un ratito me dan. Una de las características más importantes de las piezas que se obtienen con fundición. A ver, compartamos. Ya, ahí está, volvemos a esa pieza. Es el diferente grosor de diferentes lugares de la pieza. O sea, hay lugares donde el metal es grueso y hay lugares donde el metal es muy delgado. Hay lugares donde hay intersecciones, digamos, cruces de figuras geométricas bastante complicadas. Puede ser un tubo e inmediatamente aparece otro. O sea, la configuración de las piezas que se obtienen mediante fundición es bien complicada. Por eso, como les dije, digamos, aquí ustedes podrían suponer que esta es una pieza de fundición, donde la parte gruesa viene a ser una parte masiva de la pieza. Hay una que es un poco más delgada, una que es más delgada y una que puede ser una aletita directamente, ¿no? Entonces, en este grafiquito lo que tengo es diferentes secciones de diferente grosor. Pues bien, resulta que cuando la velocidad de enfriamiento es lenta, o sea, las partes gruesas de la pieza van a tender a formar matriz metálica de ferrita. Las partes intermedias, que no son tan gruesas, van a tender a formar matriz metálica de perlita y ferrita. Las partes más delgadas van a formar fundición gris, pero con base metálica perlítica. Y definitivamente las partes bien delgaditas son esas que forman esa fundición blanca que les hice referencia. Esa fundición blanca es sumamente frágil, no se utiliza, de hecho la fundición blanca no es deseable, ¿no? Pero cuando la piecita tiene partes muy delgadas, esta fundición blanca puede formarse. En el caso que se haya formado una fundición blanca, es absolutamente necesario hacer el tratamiento térmico que les dije, cosa de que esta fragilidad desaparezca. El procedimiento para el tratamiento térmico de las partes delgadas de las piezas fundidas es muy común, ¿no? Entonces, si una pieza tiene una parte delgadita que, digamos, la práctica ha demostrado que todo el tiempo está formando fundición blanca, entonces de alguna u otra forma esa fundición tiene que mejorarse, tiene que rectificarse y eliminar esa fundición blanca para que se transforme en esa fundición maleable que dijimos hace un momento, que tiene un grafito del tipo nodular, ¿no? Ahora, creo que ya ustedes más o menos comprenden cómo es la estructura, cómo es el proceso de formación de las estructuras de las fundiciones. Miren, si bien en un acero, y ahora, a ver, vamos a ver, ojalá que tenga aquí, permítanme ver,
un ratito. Ya. Les voy a mostrar un gráfico de una foto que me va a ayudar a explicar esto. Ya, ¿qué ven ustedes ahí? Perfiles de acero. No es hierro de fundición. Ojo, esto es acero. Pero ahora fíjense, un perfil es una pieza aburrida. ¿Por qué? Un grosor, una forma y ya está. Entonces, la velocidad de enfriamiento en estas piezas cuando se están fabricando es una. O sea, y no tiene ningún tipo de influencia en la estructura. Los aceros nosotros hemos descrito, perlita, perlita, punto, ¿no? Cementita a veces que hay que destruirla, pero ahí está, eso es lo que tengo yo. Fácil, sencillo. En cambio, cuando yo hablo de fundición, la cosa cambia terriblemente. A ver, volveremos a esto. Ya, entonces ahí ven qué distinta es una pieza fundida a una pieza laminada o simplemente fabricada como tubo o como angular, etcétera, ¿no? Entonces la diferencia es enorme. Por eso es que las fundiciones son tan complejas en el momento que tenemos que ver su estructura. Si ustedes agarran un tubo, y lo han hecho, en metalografía le han cortado un pedazo, han visto la fotografía, férrita y perlita en todo lado. Listo, no hay problema. En cambio, en las fundiciones no. En las fundiciones, dependiendo de cómo se enfríe un lugar de la pieza, como acabamos de ver, vamos a tener que se va a formar ferrita, o ferrita con perlita, o simplemente perlita. O inclusive puede formarse fundición blanca. Por eso, lo que les dije en un principio, con relación a este tipo de materiales y su complejidad al momento de describir su estructura, creo que ustedes ahora comprenden perfectamente bien. O sea, en una misma pieza fundida pueden encontrar diferentes estructuras, diferentes tipos de grafito inclusive, ¿no? O sea, la fundición es un arte bastante complejo y miren, también es una ciencia muy desarrollada, ¿no? Hoy en día las piezas fundidas se las hace pues exquisitas, ¿no? O sea, básicamente sin fallas. La técnica de fundición es extremadamente detallada ahora, hoy en día. Las fábricas de fundiciones realmente fabrican cosas bellísimas que salen perfectas en todo aspecto y todo se debe básicamente pues al estudio de estos materiales. Para que tengan una idea, ¿no? Acabamos de mencionar en este punto, por ejemplo, que la fundición blanca se forma, y que es muy frágil, se forma en lugares muy delgados. Cuando es muy delgado significa que se ha enfriado rápido. Ese es el problema. No es porque sea delgado, sino que se ha enfriado rápido. Se darán cuenta que cuando tengo ferrita, tengo un material más dócil, tiene algo de plasticidad, entonces preferible muchas veces tener ferrita, ¿no? Pero la ferrita se obtiene en lugares gruesos, donde la velocidad de enfriamiento es lenta. Entonces, hoy en día, la fundición ha llegado a tal punto que, por ejemplo, aquí vamos a dibujar la misma pieza. Digamos, ustedes quieren fabricar esto mediante fundición y esta parte es la parte delgada donde puede formarse la fundición blanca porque se va a enfriar muy rápido. Entonces, cuando fabrican esta pieza, la ponen en una caja de arena, o sea, ese es el proceso para fundir, vamos a hacer fundición, ojalá esta semana. Alrededor de este lugar, en vez de poner arena, ponen un componente químico que desprende calor, ¿ya? Entonces, este lugarcito, el lugarcito donde, porque es muy delgado, se puede formar una fundición de baja calidad, entonces algo así como que lo abrigo, ¿se dan cuenta?
Este tipo de aditivos que se ponen cuando se está fabricando la caja de fundición hacen que este lugar se caliente. No sé si alguna vez alguien de ustedes ha utilizado algún saquito. Hay unos saquitos de una arena térmica. Cuando, digamos, hace mucho frío, ustedes estrujan el saquito y empieza a emanar calor. Hay una reacción química exotérmica. Entonces, aquí se utiliza el mismo principio, cosa de que esta parte se abrigue y que no se enfríe rápidamente. Si no se enfría rápidamente, entonces aquí no se va a formar una fundición blanca. Lo que aquí voy a tener va a ser una matriz fersítica o perlítica que va a ir de acuerdo con todo el resto de la pieza, y básicamente esta pieza va a ser buena y no va a tener esos defectos que podía haber existido si no hiciera eso. Por eso, como les dije, la fundición hoy en día es una de las ramas de fabricación de piezas y materiales que ha avanzado muchísimo, ¿no? Es increíble el nivel de desarrollo que ha obtenido esta industria. Lamentablemente, en nuestro país hay muy pocas fundiciones, muchachos, ¿no? En el Alto hay Taunus, que es una electromecánica, una fundición bastante grande. Hay otra fundición por Achachicala, que es la Volcan, también que tiene bastante mercado. En Santa Cruz hay una que es también bastante buena, grande, Eduardo se llama, la fundición Eduardo, y algunas otras cuantas así regadas por el territorio nacional. Muchas de esas fundiciones no hay, lamentablemente, ¿no? Pero, como les dije, es algo realmente muy emocionante poder fabricar cosas mediante este tipo de cosas. Bien, ¿alguna pregunta? Ya, muy bien. Listo, vamos entonces básicamente con algo así como un resumen. Un resumen de lo que nosotros hemos venido manejando hasta ahora. Ustedes tienen ahora aquí un pequeño grafiquito que se encuentra en la página 210 y 211 del libro. Quisiera, por favor, que lo lean. Es un gráfico que me permite comprender así a simple vista la característica principal de los materiales que yo conozco como hierros de fundición. A ver, veamos. Lo que ustedes ven aquí es BM, significa base metálica, matriz metálica, y esa puede ser ferrita más perlita o puede ser perlita, ¿ya? Entonces, base o matriz metálica de tres tipos: ferrita, ferrita más perlita o perlita, dependiendo de qué, de cuán rápido se enfríe esa parte de la pieza. Aquí tengo los tipos de grafito que puedo tener: laminar, nodular o esferoidal, dependiendo de qué, si tengo magnesio o no tengo magnesio, o sea, cuál de estas puedo fabricar. Entonces, aquí, en el campo del centro, ustedes pueden ver todas las combinaciones posibles de hierros de fundición que pueden existir. O sea, puede existir, por ejemplo, hierro de fundición con matriz metálica perlítica, pero con grafito laminar, nodular o esferoidal. Lo propio, puede existir fundición gris con base metálica ferrítica y perlítica con grafito que puede ser laminar, nodular o esferoidal. O sea, básicamente, si hacemos una simple matemática, podríamos ver que las fundiciones grises como tal, que son las que más se utilizan, pueden tener 9 tipos de estructura, y a partir de eso, algunas propiedades ya se delimitan más fácilmente. De hecho, de laminar, nodular a esferoidal, las propiedades mecánicas mejoran. O sea, si voy de izquierda a derecha, obtengo mejores materiales. ¿Cuál es la desventaja? Son más caros porque tengo que aplicar magnesio u otro tipo de esferoidante, y muchas veces eso es costoso. Bien, en lo que se refiere a la base metálica, la plasticidad crece de abajo hacia arriba, porque si es perlita, la plasticidad es baja; si es ferrita, la plasticidad es relativamente elevada. ¿Cómo puedo controlar eso? Acabamos de mencionar que una de las formas de poder manejar
La base metálica es la velocidad de enfriamiento. Si la velocidad de enfriamiento es lenta, si se utilizan arenas adicionadas químicamente, de tal forma que esas arenas calienten el proceso de cristalización, lo que voy a obtener es ferrita. En ese caso voy a obtener fundiciones grises que tengan cierto tipo de plasticidad que muchas veces es deseable. Al contrario, si la velocidad de enfriamiento es rápida, vale decir, no estoy utilizando ningún tipo de aditivo en la producción de mi fundición, lo que voy a obtener es perlita. Eso le quita plasticidad, le da mayor dureza, pero en muchas ocasiones, digamos, eso puede ser más que suficiente para poder fabricar algo que yo esté buscando. Bien, ya llegando al final, haremos un pequeño resumen. Bien, por un lado, aquí vamos a poner a los aceros y aquí vamos a poner a los hierros de fundición. Características. La más importante, el acero es más caro. Entonces, el hierro de fundición es más barato. ¿En qué proporción? La proporción es de 1 a 5, o sea, más o menos, ¿no? Si el acero por tonelada vale $1,000, el hierro de fundición normalmente va a ser unos $200, $300. Más o menos eso es la relación de precios que hay entre aceros y hierros de fundición. Bien, algo importante. Porcentaje de carbono de los aceros hasta 1.2%, 1.3%, eso sabemos. En el hierro de fundición, alrededor de 4.3%. Listo. Entonces, el hierro de fundición tiene muchísimo más carbono. Por eso también el hierro de fundición forma grafito, mientras que el acero no forma grafito, ¿no? Entonces, grafito aquí no hay, aquí grafito sí hay. Entonces, eso es otra diferencia muy marcada. Bien, en relación a propiedades mecánicas, los aceros tienen muy buena resistencia mecánica sigma B, tienen muy buena plasticidad, mientras que los hierros de fundición tienen sigma B y plasticidad bajas, entonces no tienen mucha aceptación en ese tema. Dos cosas muy importantes que son también de trascendental importancia cuando estamos manejando aceros y hierros de fundición. El hierro de fundición tiene una propiedad muy interesante que se llama autolubricación. Autolubricación. En cambio, el acero no lo tiene. ¿Qué es esta autolubricación? Pues bien, a ver, imagínense una tipografía, ¿no? O sea, una imprenta gigante donde están sacando periódicos. Les había mencionado que los ejes que hacen girar toda esta maquinaria están fabricados por hierro de fundición. Muy bien. Ahora, cuando un eje choca con otro eje, definitivamente hay fricción y hay calor. Y como hay fricción, ustedes comprenderán que es muy deseable de alguna u otra forma lubricar estas superficies de tal forma que el proceso vaya de mejor manera, ¿no? O sea, la lubricación es básicamente echarle aceite, por decirlo, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Ustedes no pueden estar echándole aceite si, digamos, va a salir un periódico, ¿no? O sea, no cuadra. Pero de alguna u otra forma, los dos ejes que forman una tipografía, digamos, este y este otro, al momento de contactar entre ellos, tienen que lubricarse. Bien, esto de autolubricación supone que como este eje está fabricado con grafito dentro en millones, billones de pequeñas piecitas, este grafito es un autolubricante. A ver, agarren su lápiz, agarren la punta de la mina o del lápiz y frótenla con sus dedos. Si van a sentir que el grafito es como una crema. De hecho, el grafito es un lubricante.
¿Ya? Ahora, fíjense qué interesante este material. Ya tiene un lubricante dentro, no necesita aceite. El lubricante ya está dentro del mismo material. Esta parte, por favor, quisiera que comprendan. O sea, otra vez, aquí va un eje y aquí va otro eje. Están chocando ambos. El punto de choque es este. Pero aquí hay grafito regado por todo lado. Aquí también. Entonces, en el momento que estén chocando, algún grafito siempre va a salir a la superficie y va a autolubricar. O sea, se va a formar aquí una especie de aceite mineral que viene a ser el grafito, y estas dos partes ya no necesitan lubricación extra. O sea, el hierro de fundición es autolubricante. Eso es algo que el acero no tiene. Entonces, fíjense, en ese sentido, el hierro de fundición aquí se lleva una especie de gol ante el acero, porque el acero lamentablemente no tiene esa propiedad. Bien, otra cosa que el hierro de fundición tiene y que el acero no. El hierro de fundición también es un material antivibración. Antivibración, vaya. Encima, a ver, otra propiedad más. ¿Qué es eso? Bueno, una compañera preguntó dónde se utilizan estos materiales. Bueno, yo les comenté que, digamos, una bancada de torno, ¿no? Aquí puede que esté el motor, aquí las cuchillas, esto va girando, etcétera. Un torno, imagínense un torno. La bancada del torno es esa monstruosidad de pieza metálica que sujeta todo eso. Un torno es grande, hay prensas enormes, gigantes, varias toneladas pueden tener. Pero estos tornos, por lo general, están todos puestos sobre una superficie de concreto, una construcción civil, y, digamos, cuando esto empieza a funcionar, entonces empieza a vibrar. O sea, esto empieza a vibrar por todo lado, y esa vibración definitivamente se va nomás al piso, y este piso en algún momento va a tener que ser sustituido, porque, bueno, esa es, digamos, la ley de la vida, ¿no? Entonces, el piso se va a destruir. Muy bien. Si esta pieza fuera de acero, sería una pieza sólida. Y en este sentido, si yo tengo un movimiento aquí, eso inmediatamente se va al fundamento y el proceso de vibración es muy grande. Pero ¿qué pasa? Si esto está fabricado con hierro de fundición, recuerden que el hierro de fundición tiene una enorme cantidad de pequeños huequitos que son los grafitos por todo lado. O sea, grafito por todo lado en forma de pequeños huecos, algo así como una esponja. Entonces, como hay huequitos aquí, cuando aquí empieza a vibrar, esa vibración se va chupando en esos pequeños huequitos del material y finalmente el piso de concreto sufre menos. Esta propiedad se llama antivibración. Y en este sentido, el hierro de fundición se lleva pues también la copa, porque un acero no tiene esa propiedad. Un acero va a vibrar mucho y va a poder destruir más fácilmente todas las estructuras que yo pueda utilizar si es que es eso necesario. Por eso, fíjense, entonces el hierro había tenido esa otra propiedad, el hierro de fundición. Haremos un resumen: es barato, tiene harto carbono, tiene grafito, relativamente bajas propiedades mecánicas, resistencia mecánica y plasticidad, pero tienen autolubricación, tienen antivibración. Bueno, a ver, si quisiéramos poner algunas otras cosas más, podemos seguir. El hierro de fundición no se corroe fácilmente, o sea, el acero se va, por decirlo así, se va a podrir más rápido que el hierro de fundición. El hierro de fundición, cuando se fabrica, recuerden que se lo hace en una caja de arena. Esa caja de arena hace que la superficie no deje pasar fácilmente el oxígeno. Por eso la oxidación en los hierros de fundición es menor, ¿no? No es tan pronunciada como en los aceros.
Por otro lado, los hierros de fundición no se sueldan muy bien. Existen métodos para soldar hierro de fundición, pero es caro. Hay que hacerlo con gases controlados, argón muchas veces, y no es tan sencillo como poder, ¿no? Fabricar o soldar un acero. Como se habrán dado cuenta entonces, jóvenes, entre estos dos materiales existen marcadas diferencias, pero la verdad es que ambos se utilizan bastante en la industria, ¿no? La fundición que hemos visto ahora se refiere a materiales que están fabricados en base a hierro, pero recuerden que el mundo actual tiene muchos materiales de fundición que no precisamente están hechos en base a hierro. El aluminio, como les mencioné, también es un material que se utiliza mucho en piezas que se fabrican por fundición. Hay bronces también que se fabrican por fundición. El titanio es un material que se utiliza bastante para piezas fundidas también. Entonces, hoy en día, la fundición como método de fabricar piezas tiene una importancia muy grande en lo que es la industria humana. Digamos, esa sería la comparación que hoy día quería hacer. Bueno, jóvenes, francamente estamos llegando ya al final. Espero que les haya gustado la clase. Han visto ustedes hierros de fundición en 1 hora y media, han hecho un récord mundial porque esto es largo, pero he tratado de hacerlo de una manera que sea comprensible para todos, para que, digamos, tampoco les cause mucho pánico, ¿no? Les agradezco mucho por sus apreciaciones. Espero que les haya gustado la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta sobre el laboratorio de mañana. Yo también. No sé qué va a pasar, señor. Hay que estar atentos, veremos qué es lo que dicen. No sé cómo estará. Miren, les seré sincero, no quiero ni ver noticias, es todo para perder el humor, pero hay que hacerlo, ¿no? Estemos atentos, jóvenes, a la noche. Yo creo que vamos a tener alguna claridad, ya sea que se suspende o se hace, pero por el momento no me animo a decir nada, ¿no? Hay una disposición de la universidad que dice que todo es virtual por el momento para preservar más que todo la integridad de ustedes. Si las cosas no cambian, algo tenemos que inventar. Tal vez hagamos solamente una fundición entre los 3 grupos, tal vez el día viernes lo hagamos, pero estén atentos, muchachos. La verdad es que con toda esta situación es muy difícil decir qué va a suceder. ¿Alguna otra situación? Gracias. Ya, muchachos, les agradezco mucho. Entonces, se cuidan, por favor. Estén atentos a nuestros comunicados. Mediante John vamos a estar en contacto. Chao, jóvenes. Gracias. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Inge. Chao, chao.